Muy buenas noches. Nos encontramos con don Juan Manuel Carrasco, Sereni del Trabajo y Previsión Social de nuestra región. Vamos a conversar con él, lo hemos invitado para tocar aquellos temas que tienen que ver con su cartera y tienen que ver con los intereses de usted como trabajador, como empleador, en fin, aquello que siempre es de interés y digamos, que ayuda a entender qué pasa con las nuevas leyes, con las nuevas ofertas que hace el gobierno con respecto a los problemas que vivimos producto de la pandemia. Para eso está don Juan Manuel, que amablemente ha aceptado conversar con nosotros. Juan Manuel, muchísimas gracias por aceptar la invitación pues, a conversar con nosotros como Revisión. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Enrique? Para mí un placer poder conversar contigo. Tal cual lo comentas, son materias de interés y que es importante poderlas conversar y poder finalmente difundir para que, bueno, ahí vamos a notar que es importante la información para que nadie se quede fuera de los apoyos que está generando el gobierno. Bien, se agradece tu presencia, reitero, te estamos quitando tiempo de tus labores habituales y se agradece la deferencia. Juan Manuel, este proyecto que busca ampliar la Ley de Protección al Empleo y las modificaciones del seguro de cesantía, eh, esto es tan exótico como texto, como nombre, como título, y nos gustaría poder interpretarlo en un lenguaje que podamos entender todo, por favor, para mejor comprensión de los usuarios. ¿Te parece? Sí, claro. Bueno, la Ley de Protección al Empleo fue una de las primeras medidas que implementó el gobierno ya hace 3 meses ya que comenzó a operar. El 1 de abril comenzó a implementarse la Ley de Protección al Empleo, que buscaba básicamente poder sostener los empleos que estaban sufriendo complicaciones de poderlas mantener en esta época de pandemia. En paralelo a la situación sanitaria, obviamente se ha empezado a desencadenar un problema económico y que se traduce en afectaciones a los empleos. Entonces, apareció la Ley de Protección al Empleo que buscaba poder, a través de dos mecanismos, una alternativa es la suspensión de relaciones de trabajo y otra es la reducción de jornada, que buscaba finalmente poder mantener los trabajos que por distintos motivos, por un aspecto sanitario, otro lado por aspectos que tienen que ver con una cuarentena que tuvimos hace un mes y medio, 2 meses, Claro. que en otras regiones todavía se está manteniendo. Sin ir más lejos, la región metropolitana, el Gran Santiago, está en este momento en una cuarentena, y eso implica o implicó en algún momento en la región que ciertos trabajos no se podían ejecutar. Y así es que, mirando hacia atrás y haciendo un recuento aproximadamente de las personas que se han acogido a esta ley de protección, se acerca a un número de 5.300, aproximadamente 5.300 contratos de trabajo suspendidos desde que se comenzó a implementar la ley. Esto Una es nuestra cobertura región, ¿verdad? solamente en nuestra región, Ya, sí. ok. A nivel nacional son aproximadamente 650.000 personas que han suspendido sus relaciones de trabajo. Y la pregunta, respondiendo a la pregunta, disculpe la introducción, Enrique, pero cita de este approach, en algún momento se pensó que los efectos de la pandemia iban a ser, o no iban a tener esta duración que ha tenido ya. Nosotros, si recapitulamos un poquito cómo se ha ido desencadenando, nosotros hablamos de junio ya pensando incluso que podría haber terminado, o estamos todavía entrando largamente en julio y todavía estamos viviendo, particularmente en la región, todavía una situación compleja en cuanto al nivel de contagio. Entonces, mientras tanto eso se sostenga, obviamente los apoyos económicos, los apoyos a las empresas, particularmente a las pymes, requieren de una mantención en el tiempo, de sostenerse, y en eso la Ley de Protección al Empleo eso es lo que busca, que lo que se pretendía que durara 3 meses va a tener una duración quizás de más tiempo, y por eso es que se contempla la posibilidad, a través de esta reforma, a través de una modificación al original
la ley de protección al empleo poder mejorar, por un lado, la cobertura, contemplando una mantención de los montos. La escala que tiene o contempla esta ley de protección establece un porcentaje en el primer mes del 70% de la cobertura, y después del del segundo mes comenzaba a bajar. Se empezaba a decantar los porcentajes. Ahora se va a mantener en un 55% permanente, y, y permitiendo la posibilidad de extenderse hasta un séptimo mes. Entonces, en paralelo a eso, y también en el tránsito, esto comenzó a aparecer el ingreso familiar de emergencia. Y el ingreso familiar de emergencia generó una suerte de incompatibilidad con por ejemplo, esta ley de protección al empleo. Entonces, una persona que tenía su contrato suspendido y que estaba accediendo a los beneficios de esta ley de protección al empleo, de inmediato quedaba fuera del ingreso familiar de emergencia. Entonces, también se mejoró ese guarismo o esa situación, permitiendo a las personas que están acogiéndose a la ley de protección al empleo, poder de igual forma, eventualmente, y en el caso de que se cumplan algunos requisitos, poder también acceder al ingreso familiar de emergencia. Entonces, es una ley, por un lado, que mejora los guarismos en el tema o los montos que finalmente se entregan a las personas, la posibilidad de ampliar de un sexto a un séptimo mes, pero hay otro aspecto bien relevante que hizo relación con el original seguro de cesantía. El seguro de cesantía, como lo conocemos y como lo conocimos, es ante una situación de desvinculación laboral. No es la situación de ley de protección al empleo, esto es derechamente una persona que ha perdido su empleo. Hay muchas personas que lamentablemente lo están perdiendo y que necesitan de este apoyo que es el seguro de cesantía. Y el seguro de cesantía establecía ciertos requisitos que contemplaban cotizaciones de entre 6 y 12 meses. Una necesidad o un requerimiento un poquito exigente que se pretende morigerar en esta etapa o en este proceso, estableciendo o requisitos de cotización de 3 meses, reduciéndolo en el caso de los 12, reduciéndolo bastante, en otro caso los 6, también de manera significativa, lo que va a implicar que muchas más personas que sean desvinculadas y que tengan cotizaciones en el seguro de cesantía puedan acceder a este seguro, también permitiéndoles poder tener un apoyo que, como lo dije recién, no es incompatible con el ingreso familiar de emergencia, y tampoco con otros apoyos que eventualmente están surgiendo y que están en la discusión en estos momentos en el Congreso, o que están pronto a discutirse también del Congreso. Entiendo. Este seguro de cesantía es como un soporte adicional que se pensó necesario frente a una cesantía que va increciendo, aunque a pesar de que en nuestra región particularmente, al revés del resto del país, tuvimos una pequeña baja, ¿no?, en la cesantía, un 0,5%, parece, o 5%, 5.05 Sí, puntos. medio punto bajó, Medio sí. punto, claro, eso es más exacto. Sí, efectivamente. A ver, las cifras del desempleo en Arica hay que tomarlas con bastante mesura. Debo reconocer que el indicador que establece el INE a veces es complejo de interpretar para el común, y bueno, nosotros cumplimos con la misión de finalmente de poder aterrizar estas cifras. Y claro, efectivamente existe una tentación muy grande de interpretar de que el desempleo en Arica decreció, bajó. Pero uno siempre tiene que ver otro elemento u otros antecedentes que aparecen también en el informe, que hizo relación con la fuerza de trabajo. Y la fuerza de trabajo ha decrecido en la región tan solo en muy pocos meses, prácticamente en un 20%. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Muchas personas que formaban parte de la fuerza de trabajo han dejado de estarlo por una situación voluntaria, pero también en una gran cantidad de personas por una cuestión también de fuerza mayor, como lo es la situación sanitaria que estamos viviendo. Entonces, muchas personas están fuera del mercado laboral de manera transitoria, precisamente por la situación
sanitaria, por las dificultades económicas que están atravesando muchas empresas y que finalmente hacen que las personas decidan, decidan en definitiva no buscar empleo y salen de esta masa o de este entero que significa la fuerza del trabajo en la región. Entonces, si bien se redujo el empleo, tenemos ahí un público, una población latente que en algún momento va a salir en búsqueda de empleo y obviamente si es que no nos aprontamos, si no generamos las instancias necesarias para que lo puedan encontrar o que exista la posibilidad de que los emprendedores puedan nuevamente establecer puedan establecer fuentes laborales, vamos a tener niveles de desempleo muy significativos. Entonces, hay que verlo con extremada mesura y obviamente eso nos lleva a pensar que tan importante como es sostener en este momento con las ayudas, la ley de protección al empleo, el ingreso familiar de emergencia, los apoyos a la clase media, a los honorarios, es una parte sostener, pero otra parte obviamente la segunda patita de esto, que es tan importante como la anterior, que es cómo generamos las condiciones para que se reactive la economía y junto con ello se generen más puestos de trabajo. Esos puestos de trabajo que tenemos en la región, un porcentaje interesante de ellos tienen que ver con la actividad agrícola de los dos valles, ¿no? Sí. Hoy en día, con las fronteras cerradas, como tenemos con Perú, ha sido imposible que vengan aquellos trabajadores peruanos durante la semana, se quedan a trabajar en los valles, y eso resolvía un tema de recurso humano para el campo. Cuando vuelva la normalidad, entre comillas, fronteriza, ellos van a regresar probablemente en búsqueda de estas fuentes laborales porque a ellos les conviene trabajar acá. ¿Va a influir eso en los parámetros que tú estás mencionando, que quede gente sin trabajo porque hoy lo están ocupando personas que reemplazaron a aquellos trabajadores peruanos o no? Bueno, el indicador o el índice que estudia el desempleo, bueno, tiene ciertos parámetros como lo son, claro, una persona que está trabajando acá y está habitando en nuestro país, incluso independiente de su condición migratoria, efectivamente genera ahí una presión en las fuentes de trabajo que, bueno, que tenemos que estar también preparados para aquello. O sea, eh, efectivamente ha habido un retorno de muchos migrantes que se encontraban en nuestro país, particularmente en Arica, mi hermano país del Perú, Bolivia, muchos también extranjeros de otras nacionalidades, pero sabemos que efectivamente la migración es también una realidad que llegó para arraigarse y eso también forma parte de los aspectos que si bien consideramos, obviamente lo entendemos como naturales en países como el nuestro, que tienen una migración importante. Como le decía recién, al final de cuentas es muy importante el generar un espacio, un campo donde finalmente o sea, nuestros connacionales, nuestra población de Arica, Parinacota y todo finalmente que quien busque un empleo lo pueda encontrar y para eso obviamente es muy importante el apoyo a nuestras pymes, el apoyo a las empresas que en definitiva deben generar o van a generar en el futuro el empleo que esperemos vuelva con mucha fuerza porque hay muchas fuentes de trabajo que están viviendo muchas dificultades. Claro, eso es natural. Vivimos en una frontera donde tres países estamos convergiendo desde, bueno, el término de la Guerra del Pacífico y más prácticamente desde 1929, ¿verdad? Cuando se zanjan finalmente las últimas fronteras con el país. Arica y Parinacota vivió la migración antes que cualquiera, yo creo que lo ha vivido históricamente como ninguno. Así es, hay un tránsito permanente que además es histórico y ancestral, o sea, hay un tema cultural allí. Pero te preguntaba eso no por generar una dificultad, digamos, en términos de pensar de que ellos perjudican a la fuente laboral chilena, sino es
ha sido una conducta habitual hace mucho tiempo, que ellos vengan a ayudar a trabajar en los campos de Arica, ¿no? A eso me refería. Bueno, hay muchas cosas que seguramente van a volver a la normalidad, como por ejemplo también y seguramente muchos ariqueños que antes tenían trabajo en otros sectores, en otros lugares del país, también están decidiéndose por quedarse, por un aspecto también familiar, de seguridad. Entonces hay muchas cosas que bueno, en realidad no teníamos una experiencia previa para poder interpretarla, estamos en un ejercicio permanente de poder interpretar estas situaciones, como te decía recién, o sea, de un universo de 120.000 personas que forman parte de la fuerza de trabajo, que prácticamente en muy pocos meses pase a menos de 100.000, es una cuestión que hay que ir monitoreando, hay que ir viendo. Entendemos que esos 20.000 trabajadores van a volver a buscar empleo, van a buscar y deben darse las condiciones. Entonces, es complejo, pero también inquietante. O sea, es inquietante en la medida que nosotros también nos ponemos en una posición de generar, de trabajar, para que en definitiva Arica pueda capitalizar esto lo más pronto posible. Bueno, de hecho, lo que importa aquí es que se rescaten, se recuperen las fuentes laborales que existían y que han desaparecido temporalmente. Esperemos que sea así, porque aunque hay empresas que han quebrado y es difícil que retomen, particularmente las microempresas, ¿no? Las pymes en general, que son las que sufren rápidamente con estas situaciones anómalas e inéditas, como la pandemia, que de verdad que ha sido, como tú lo decías de algún modo, una experiencia a la cual está dejando enseñanzas, ¿no? Está mostrándonos de qué manera las cosas pueden ser diferentes de un día para otro sin tener ninguna responsabilidad de ninguna especie, ¿no? O sea, pandemia es pandemia, simplemente, ¿no? Bueno, la responsabilidad la entendemos obviamente como gobierno, como Estado, de que tiene que apoyar en este momento a muchas familias que lo están pasando mal y en eso entendemos que a través de estas medidas y muchas otras que seguramente van a venir y se van a anunciar, requerimos también en ese sentido de un trabajo permanente y también mancomunado. Aquí es importante también la unión, la coordinación que tenemos que generar, no solamente el gobierno, sino que ahí aparece también un ente muy importante que es la municipalidad, para en definitiva generar una alianza permanente de trabajo conjunto, en el fin de entregarnos o dar más fuerza a finalmente los apoyos que se entregan a la familia. Claro. Oye, quería preguntarte, mencionaste al comienzo el ingreso familiar de emergencia. En la cobertura regional, ¿hasta dónde está abarcando este beneficio? ¿Ya se puede saber? Bueno, el ingreso familiar de emergencia, que se ha denominado IFE 2.0, mejoró desde su origen, porque también, y con el mismo motivo, al final de cuentas, que es que esto se iba a extender, era necesario un mayor apoyo, entonces se genera el IFE 2.0, que establece un techo mucho más alto y también una cobertura mayor. Y este IFE 2.0 pretende aproximadamente llegar a 31.000 familias de la región, es bastante importante. Claro. Y estamos viendo una fecha también relevante, porque el día de mañana vence el plazo para que las personas que no lo hayan hecho, las familias que no hayan hecho su postulación lo puedan hacer. La idea es que la mayor cantidad de personas pueda postular, y en eso la información, y para eso te agradezco la ocasión de poder plantear esto, es que finalmente todas las personas que tengan la necesidad y también la inquietud eventualmente de acceder a este ingreso familiar de emergencia lo puedan hacer. Hay una página web, que es ingresofamiliardeemergencia.cl, donde uno puede acceder y postular a este ingreso familiar que pretende tener una cobertura en los próximos 3 meses y que obviamente es una ayuda que sabemos es muy necesaria en estos tiempos. Claro. La verdad es que uno no puede ser riguroso en el sentido de decir qué es lo que está bien y qué es lo que no está bien, porque esta es una experiencia inédita en el país, ¿no? Y como tú bien dices, todos los apoyos finalmente tienen sentido y resuelven
de alguna manera, y en alguna medida, la gravedad de la existencia de familias, ¿no? En ese sentido yo creo que uno no puede quejarse o alegar de que esta medida no es correcta. Simplemente el problema es que se remite a que si de verdad una familia, con todos estos apoyos que te está entregando el gobierno, salvan la emergencia. Ese es el punto final, ¿no? Ojalá que este apoyo que está entregando el gobierno pueda significar una ayuda, la ayuda necesaria. Sabemos que en muchas ocasiones esto se puede interpretar como insuficiente y lo entendemos en muchos casos, pero también eso nos activa a tratar de mejorar las ayudas. Si es que hay algo que no se puede criticar es que hemos estado en una permanente evaluación de las medidas que ha tomado el gobierno. En el caso del ingreso familiar de emergencia, en el caso de la ley de protección al empleo, han sufrido modificaciones porque era muy difícil a priori determinar el alcance y la fuerza con lo cual nos iba a pegar esta pandemia. Entonces, también la tranquilidad de que los apoyos que está generando el gobierno no son los únicos ni los últimos, porque sabemos que esto, en la medida que se extienda, en la medida que vaya golpeando a las familias, se va siempre a poder evaluar una nueva medida que mejore o finalmente complemente los apoyos que ha entregado el gobierno. Claro, todos sabemos finalmente que esta pandemia tiene un solo control riguroso, concreto, que es que llegue una vacuna que acabe con ella y nos garantice a cada uno de los seres humanos que vivimos en este país y particularmente en nuestra región, de que no vamos a volver a enfermar con este virus, ¿no? Y eso es incierto. Y eso es incierto. Y lo único cierto, lo único certero es que si nosotros nos cuidamos, si es que entendemos que la única forma de controlar esta pandemia es con el autocuidado, con la solidaridad de todos, de no salir innecesariamente, de no tener reuniones familiares que finalmente condicionan o que a veces facilitan la propagación de esta pandemia. Conversaba hace un par de días con la Seremi de Salud, que a todo esto ha tenido un trabajo pero incansable. Me comentaba que muchos de los contagios son de verdad situaciones que dan mucha rabia porque son evitables. Reuniones familiares, encuentros con amigos, en donde uno estaba contagiado y ha contagiado al resto, y el efecto multiplicador que eso tiene, a veces tiene un horizonte que no podemos dimensionar. Entonces, a eso tenemos que abocarnos, a esas situaciones nos referimos cuando es importante el autocuidado y la responsabilidad. Bueno, si no somos parte de la solución todos y cada uno de nosotros, evidentemente que esto podría ser interminable como drama, ¿no? Y mucho más grave. Juan Manuel, te agradezco pues esta conversación desde la perspectiva de tu seremía, de tu ministerio. Ha sido bastante clarificador y espero verte pronto para seguir conversando de esto y quizás espero sinceramente que podamos empezar a hablar de construir hoy el futuro, ¿no? Que tenga que ver con el rescate, en este caso, de las fuentes laborales, de generar nuevas unidades de producción potentes en la región, en fin, que prepararnos mejor para situaciones similares que pudiesen ocurrir en un futuro, ojalá muy lejano, ¿no? Así que de eso se trata, creo, hoy en día, ¿no? Sin duda. Yo encantado de poder compartir y dialogar contigo, así que a disposición como siempre. Un gran abrazo. Un abrazo, que estés muy bien. Bien, vamos a unos comerciales y luego más noticias en Notivisión.